días para todas y todos, Dios les bendiga. Hoy la palabra está basada en Juan 10, del 1 al 19. Y hoy vamos a ver el tema, o otro de los grandes yo soy del Señor Jesucristo, que es el buen pastor. Yo soy el buen pastor. Entonces, mientras ustedes llegan allí, yo voy a orar. Señor, esta mañana te damos honor y gloria, Dios Todopoderoso. Gracias, Señor, en verdad, porque tenemos mucho que agradecerte. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro buen pastor. Gracias, Señor, porque tú diste la vida por nosotros. Hoy yo oro, Señor, para que cada uno y cada uno de nosotros, Señor, seamos sensibles a tu voz. Como ovejas podamos reconocer tu voz, escuchar tu voz y, sobre todo, seguir tu voz, Señor. Tú eres ese buen pastor, Señor, que fue el único que dio la vida por nosotros, Señor. Fue el único que ocupó ese lugar que merecíamos nosotros. Por eso eres el buen pastor, Señor. A ti sea la honra y la gloria, y oramos en tu nombre, Señor Jesús. Amén y amén. Entonces, como les dije, la palabra va a estar basada en Juan 10, del 1 al 19, pero obviamente para poder entender esta parte de la palabra, poder entrar en el contexto, nos toca remontarnos un poquito más atrás, y les voy a parafrasear por qué es que el Señor, o a qué se debe que el Señor, para poder llegar a decir que Él es el buen pastor, primero tuvo que haber dicho que Él era la puerta, ¿sí? Entonces, dentro del contexto de esta palabra, en el capítulo 9, entre los versículos 13 al 35, de ahí de Juan, vemos una discusión al parecer pública, que tiene que ver cuando los fariseos expulsan al nuevo vidente. ¿Quién era ese nuevo vidente? Pues era el hombre que el Señor Jesús había sanado cuando cogió barro, lo puso en sus ojos y él recuperó la vista. Entonces, más o menos parafraseando, se da que a él lo expulsan los fariseos porque recibió esa sanidad de parte de Jesús. En ese tiempo, en medio de ese contexto, había como esa discusión entre los fariseos. Ahorita les voy a dar la definición de fariseo, que eran los que estaban arraigados a la ley y que eran siempre, como decir, los sacerdotes de ese momento públicamente. Entonces a este hombre lo sanan y entonces lo mandan llamar y le preguntan quién lo sanó. Y también mandan llamar a sus papás. Pero como él ya era adulto, entonces los papás le dicen pregúntenle a él. Él ya tiene edad de responder, ya puede hacerlo. ¿Por qué lo hacen así los papás? Porque ya ve ahí como una amenaza pública del que siguiera a Jesús o le diera créditos a Jesús, pues lo tomaban como discípulo. Y en ese momento pues era bastante trascendente porque, como les digo, pues obviamente por la ley, ellos seguían, era la ley de Moisés, viene Jesús y obviamente viene a hacer cosas que solo puede hacer el Hijo de Dios o Dios, y para ellos obviamente eso no era cualquier cosa. Entonces por eso es que se da esa charla, esa discusión pública. Y al final de cuentas, entonces, este hombre dice que sí, que fue Jesús, y que para él, obviamente, él es el Hijo de Dios. Entonces, en los versículos del 9 al 37 al 41, ya nos da un poquito más de luz de apertura a este capítulo 10. Dice así: entonces, oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo: ¿a quién expulsaron? Pues a este hombre que le dio la vista. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y le dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto, y él que habla contigo, él es. Y él dijo: creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no me ven, vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? O sea, los fariseos. Jesús les respondió: si fuereis ciegos, no tendríais pecado. Mas ahora, ¿por qué decís, vemos vuestro pecado? Pecado permanece. Entonces, ahí ya entonces empieza lo que vamos a ver en el capítulo 10. Y la primera partecita, antes de entrar a esa parte de decir que Él es el buen pastor, es que Él dice que Él es el verdadero pastor. Entonces el versículo 10 del 1 dice, entonces tenemos que tener esa imagen de que Él está hablando con los fariseos. Eso sí no lo podemos perder para entender por qué Él dice todo eso. Él está ahí, está el ciego que Él sanó, el hombre ciego que Él sanó.
Al parecer también están sus papás, porque pues no dice que ya se fueron. Entonces ese es como el marco dentro de la situación que vamos a ver. Entonces, de cierto os digo, ya estamos en el capítulo 10, versículo 1, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Entonces vamos a estudiar, vamos a ver puntualmente esta partecita, y ya ahorita entramos a ver la parte del buen pastor. Entonces vuelvo y los meto en contexto, entramos en contexto. Los fariseos estaban haciendo esa oposición al Señor Jesucristo pública, eso era público, a él no le tocó fácil con ellos, ¿cierto? Ellos se escudaban que ellos eran los verdaderos pastores de Israel, ¿cierto? Pero obviamente el Señor ya con esto los confronta bastante directo y les dice que ellos son, primero ellos le dicen a Jesús o lo hacen ver a Jesús como un intruso o como un opositor. Pues ¿por qué? Pues porque para ellos eran los pastores y ellos habían establecido eso en el pueblo de Israel, ¿cierto? Y ellos esperaban que el pueblo lo siguiera. Pero entonces el Señor Jesucristo se refiere a ellos como falsos pastores, extraños y ladrones. Por eso hace esta comparación de esta labor tan valiosa que es ser pastor. Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, para que quede claro quiénes son los fariseos, la palabra fariseo proviene del hebreo perushim, plural de parush, que significa separados. Esa es la definición de fariseo, apartados o separatistas. Entonces se referían a sí mismos como aquellos que se apartaban de la impureza ritual, de lo mundano y de las influencias paganas, dedicándose a la interpretación estricta de la ley. O sea, ellos eran muy dados a la ley. ¿Por qué decían que Jesús no era? Porque cuando el Señor Jesús sanó a este hombre ciego lo hizo un sábado, un día de reposo. Entonces eso fue una ofensa para ellos pues bastante grande. Entonces obviamente también por eso decían eso del Señor. Y ahora vamos a ver por el otro lado qué es la palabra pastor. La palabra pastor en hebreo proviene de la raíz ra'ab. Significado el que alimenta, el apacentador o el compañero. Y se traduce comúnmente como o literalmente el que pastorea o alimenta las ovejas, reflejando el cuidado, guía, atención, protección y afecto que el pastor le da al rebaño. En el Nuevo Testamento esta palabra se usa o se refiere al ministro o pastor de iglesia, cuyo cuidado y liderazgo, pues obviamente, los que somos ovejas, nos sometemos voluntariamente según Efesios 4:11. Efesios 4:11 dice, Cristo mismo le dio dones a la gente, a unos el don de ser apóstoles, a otros de ser profetas, a otros el de anunciar la buena noticia de salvación y a otros el de ser pastores y maestros. Entonces el Señor Jesús usa esta figura de ser pastor para poder mostrarle a los fariseos que ellos no eran, que estos eran ladrones y salteadores, pues porque no entraban por la puerta, ¿no? Él sí, dice, más el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. En el 3 dice, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. ¿Por qué? Porque resulta que en ese tiempo, en la noche, las guardaban como en un corral y si había alguien que las cuidaba y obviamente el que iba y las recogía ya en la mañana era el pastor. Entonces el Señor Jesucristo también utiliza como esta ilustración para hacerle ver eso, que ellos no tenían ese derecho, que él sí lo tenía. Y dice, cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Entonces, ¿cómo es esta figura también que se toma de ese ejemplo literal? Un pastor no arrea a las ovejas, sino que al contrario, él se va adelante y con la sola voz de él, hay unos que chiflan, yo no sé si ustedes los han visto literal, hay unos que empiezan a chiflar y ya se van. Eso se ve mucho en Europa, de pronto aquí no.
pero en Europa sí ellos empiezan a chiflar y las ovejas van detrás de él. Entonces las ovejas ya escuchan su voz y lo siguen. Le voy a ilustrar algo que pasa, por ejemplo, cuando uno es profesor, que me ha pasado, no sé si a la Correa le pasó al señor rector. Cuando no tiene alumnos nuevos, como no se sabe el nombre, ellos abusan de eso para hacer la indisciplina que quieran. Pero cuando ya uno, por ejemplo, es el segundo año de estar con ellos, cuando uno los llama por el nombre o el apellido, se sorprenden. Y como ya saben que uno conoce el nombre y el apellido, ya le bajan a la indisciplina. O sea, no se comportan igual, porque ya saben que uno conoce su nombre. Prácticamente a las ovejas les pasa igual. Entonces, como ya saben, ya ellas, yo diría que como un instinto, pues si lo vemos literalmente, ya saben que el pastor las conoce, pues ya conocen su voz. Y digamos que pues obviamente ya nosotros viéndonos como ovejas, pues obviamente ya cuando tenemos una relación más cercana, pues ya hay como más familiaridad. Entonces el ladrón y el salteador viene pero para causar daño a las ovejas, ¿cierto? No entra por la puerta porque no tiene llave ni derecho. El verdadero pastor sí. El dueño del rebaño entra por la puerta del redil, ¿cierto? Para hacerle el bien. Él no va a buscarlas para hacerle el mal, va para hacerles el bien, ¿cierto? Para llevarlas a otros pastos, llamándolas por su nombre, ¿cierto? Lo cual, ¿qué muestra? Relación, familiaridad y conocimiento. Y es una característica que el Señor Jesús obviamente tiene con nosotros, ¿cierto? A cada uno de nosotros nos muestra el camino por el cual debemos andar, ¿cierto? Y nosotros ya empezamos a escuchar su voz. Entonces hay que quedar claro por qué el Señor Jesús utiliza esta ilustración para dejarle claro a los fariseos que no son ellos los verdaderos pastores. Ahora sí vamos al versículo 7, que es donde empieza ya el tema central de esta enseñanza. Dice Jesús, el buen pastor. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Yo estoy leyendo acá el Reina Valera, pero ya dentro de la que usted tiene el PDT, pues tiene el mismo contexto. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare, será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, esto que estoy haciendo acá es entrar en contexto y es como una ilustración, una introducción al tema. Ya más adelante vamos a ver por qué, vamos a ver 3 características del por qué el Señor dice que es el buen pastor. Pero es importante poder ver estos temas para poder entenderlo ya más firmemente. Entonces, acá el Señor nos dice que nosotros somos las ovejas. Los creyentes somos las ovejas y somos comparados como ovejas. Eso está en el Salmo 78, 52. Se lo voy a leer en PDT en la que usted tiene ahí. Dice, entonces él guió a Israel como un pastor, llevó a su pueblo por el desierto como a un rebaño de ovejas. Entonces, ¿quiénes somos esas verdaderas ovejas? Los que estamos capacitados para reconocer la voz de los pastores que son fieles, ¿cierto? ¿Qué hay una característica que debemos tener como ovejas? Y es que debemos ser cautos. ¿Qué quiere decir ser cauto? Pues obviamente tener prudencia, precaución, reserva o sagaz, ser sagaces nosotros como ovejas para evitar posibles daños o engaños o inconvenientes o riesgos. Entonces aquí ya entramos a ver esa parte práctica del animal literal, pero ya dentro de nuestra relación como oveja. Nosotros tenemos que también empezar a agudizar nuestra voz, tener ese discernimiento que tiene que ver con distinguir, separar, ¿cierto? Ser perspicaces, tener cuenta cuando nos están, o cuando de pronto hay una palabra que no lo digo acá en la congregación, sino de pronto fuera o cosas que uno pueda llegar a ver. Es importante que nosotros seamos sagaces en eso. ¿Y para qué? Pues para que podamos identificar los ladrones. Hay un ejemplo también que dentro del estudio de este capítulo hablaba, y es que hubo una ocasión en Europa cuando el pastor estaba durmiendo, llegaron los ladrones, sacaron las ovejas y ya se las estaban llevando. Pues obviamente el pastor se levanta, no podía, como ya iban adelante,
pero con su voz las llamó y las ovejas se devolvieron, no se las pudieron robar. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo, es muy importante que como ovejas aprendamos a escuchar la voz de Él y ser muy agudo y saber que no debemos escuchar. En el versículo 9, el Señor dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Este versículo es muy importante dentro de esta enseñanza para nosotros como ovejas y habla de salvación. La salvación es el derecho que nosotros nos da de estar dentro del redil. Por eso Él dice que Él es la puerta. Se compara con esa puerta, porque en Él solamente hay salvación y por medio de Él es que nosotros podemos entrar al redil. Este versículo 9 debe ser muy bonito, debe ser muy especial para nosotros. No lo podemos pasar así como tan rápido sin poder darle gracias a Dios por esa salvación, esa acción salvadora, ¿sí? Porque Él dice eso, y entrará y saldrá y hallará pastos. Obviamente tiene que ver con nuestra comunión con Él, con esa libertad que Él nos da, pero no libertinaje, sino esa libertad de entrar y salir, o sea, de poder llevar una vida dentro de la cotidianidad, dentro de nuestros quehaceres y regresar nuevamente a lo que pertenecemos, no a ese redil. Por eso es que es importante entender que nuestra vida como cristianos no es solo aquí en la congregación, también es afuera donde nosotros estemos. No quiere decir que no, el hecho de que no estemos todo el día en la congregación dejemos de ser oveja. Somos oveja acá y somos oveja afuera también. Entonces es importante entender eso. Estamos en el redil porque Él nos dio salvación. Estamos dentro del redil porque gracias a Dios Él nos llamó. Y estamos dentro del redil porque gracias a Dios por fe en Él estamos dentro de Él. Entonces él dentro de esta enseñanza, dentro de esa discusión con los fariseos, se hace ver como ese buen pastor. Y obviamente esto tiene sustento bíblico. Obviamente para los fariseos eso no era evidente. Ellos de pronto no lo sabían. O lo sabían y lo ignoraron. De pronto porque obviamente esperaban otro tipo de Mesías. Entonces les voy a pedir el favor de que me ayuden con unas citas bíblicas para hacerlo un poquito más dinámico, para ver por qué era que Él decía que era el buen pastor. El Señor Jesucristo, de lo que Él decía, no lo decía porque sí. Él lo decía porque ya estaba escrito. Y Él, obviamente, si usted se da cuenta, en el desierto cuando se defendió de Satanás, lo hizo con palabra. Y aquí entre los fariseos, vuelve y lo hace también. O lo podemos ver con palabra. Entonces dice que Él es el buen pastor, ¿cierto? En el versículo 11 dice: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Y por qué lo dice Él? Entonces lo vamos a ver. Eso ya estaba profetizado. Entonces, por favor, alguien que me ayude con Ezequiel 34:23. Otro hermano o hermana que por favor me ayude con Hebreos 13:20. Otro, por favor, que me ayude con Primera de Pedro 5:4. Y otro hermano que por favor, o hermana, me ayude con Primera de Pedro 2:25. Entonces vamos a ver por qué era que el Señor Jesucristo decía que Él era el pastor. O sea, obviamente no lo decía porque sí tenía sus fundamentos. Entonces, ¿quién me ayuda por favor con Ezequiel 34:23? Yo. Gracias, pastor. ¿Qué dice? Ezequiel 34:16. 23. 34:23. Dice: entonces asignaré a mi siervo como su pastor, y él las apacentará. Un descendiente de David las pastoreará. Él será su pastor. Muchas gracias. Obviamente está hablando de Él, porque todos sabemos que el Señor Jesucristo viene de esa línea de David, ¿cierto? Entonces es como gobernante mesiánico de la línea de David. Entonces ahí podemos ver que él sí tenía todos los argumentos para decir que sí era pastor de las ovejas, refiriéndose a Israel, ¿cierto? Porque ya estaba profetizado. Él también en el Nuevo Testamento se habla como el gran pastor. ¿Quién tiene, por favor, Hebreos 13:20? El Dios de paz que levantó de la muerte por medio de la sangre del pacto eterno a nuestro Señor Jesús, el gran pastor de las ovejas. Gracias. Entonces ahí está la descripción literal.
La Biblia lo muestra como el gran pastor. También la palabra habla del que él es el pastor principal. Primera de Pedro 5:4. Si alguien la tiene. Primera de Pedro 5:4. Así, cuando venga nuestro gran pastor, recibirá una corona gloriosa que nunca perderá su valor. Muchas gracias, Cordy. Y Primera de Pedro 2:25, esa lo muestra como pastor y obispo de nuestras almas. Dice, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Gracias. Ese último dice que Él es nuestro gran dueño, ¿cierto? Porque nosotros somos prado de su creación y ha constituido a su Hijo Jesús para ser nuestro pastor. Entonces el mismo Señor lo determinó así. Y dentro de ese versículo 11, que dice, yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas, vamos a ver 3 punticos A, B y C, que dice, el primero es ese: Él vino a ser nuestro pastor para dar la vida por nosotros, ¿cierto? Dice, yo he venido para que tengan vida. Vino a poner en el rebaño, que parecía un valle de huesos secos, más bien que personas vivas, la palabra vida, ¿cierto? Que incluye toda clase de todos bienes espirituales. Esto tiene que ver con lo que vimos la vez pasada cuando vimos que Él era el Cordero de Dios. Que recordemos que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, ¿cierto? Y Él nos trasladó del reino de las tinieblas a la luz admirable. Entonces, esa palabra tiene que ver con eso. Él vino a darnos vida. Ve esa vida, es abundante. Todavía estamos hablando de estas características de lo que hablaba el 9. Dice, lo que Cristo da es siempre algo más y mejor, pues es vida eterna. Entonces esa abundancia obviamente también tiene que ver con ese derecho a la eternidad. Y Él dentro de eso, que dice que Él es el pastor, no solo a dar vida a las ovejas, sino a dar la vida por las ovejas. Esa es la gran diferencia que los fariseos no podían hacer. Entonces se refiere a esa cualidad excelente de no solo de cuidar, de guardar bien a las ovejas, sino que en defensa de ellas está dispuesto a dar la vida por nosotros. Entonces obviamente Él ya lo hizo. Y en este punto pues obviamente también podemos relacionarlo con lo que hace el pastor, la pastora, ¿cierto? Él está dando la vida por nosotros. No de manera literal, de pronto como digamos, dentro del marco de una defensa, sino al dedicar tiempo a nosotros en oración, en cuidado, en atención y en guía. Entonces, en estos versículos el Señor Jesús deja muy en alto esa labor de ser pastor, ¿cierto? No solo está hablando de Él directamente, sino también indirectamente está hablando de esa labor que no es cualquiera. Entonces, ahora sí ya, entrados ya con más fundamento, vamos a ver las características del por qué el Señor Jesucristo dice que Él es el buen pastor. Entonces la primera, si usted está tomando apuntes, es como dueño, amante de su rebaño. Esa es la primera, como dueño y amante de su rebaño. Y eso está en el versículo 12. Él dice, mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Entonces aquí el Señor usa otra figura contraria a ser pastor y habla de ser asalariado. Entonces, ¿qué es un asalariado? Pues en este contexto es el que ve el peligro y huye. Entonces se podría decir que es el cobarde, ¿cierto? Que ante el peligro no está dispuesto a dar su vida por las ovejas. Entonces él empieza a hacer su defensa ahí, y obviamente él sí lo hizo. Dice, por el contrario, no hay ninguno como él. Él es el único que, siendo pastor, es fiel, ¿cierto? Es tierno, es experto, ¿cierto? En cuidarnos, en contraste a esa conducta del pastor infiel, que obviamente los fariseos decían que eran los pastores, pero la verdad no tenían ninguna característica de ser pastor.
Y entonces él, en esa defensa de esa labor de ser pastor y de mostrarse como ese buen pastor, pues los desarma, ¿cierto? Haciéndoles ver que ellos son asalariados y que él no, porque él obviamente sí está dispuesto a dar la vida por sus ovejas. Y obviamente como dueño y amante de su rebaño, o sea, amante en el sentido que él amaba esa labor, ¿cierto? Que él amaba ese cuidado, que no era algo como impuesto o por obligación, por el contrario. El Señor lo hizo porque Él quiso, eso lo vamos a ver más adelante, por convicción, por obediencia. Entonces, esa primera característica lo muestra Él como dueño y amante de su rebaño, no como un asalariado. Y así obviamente hace ver a los fariseos. En la segunda característica dice el conocimiento que tiene de su rebaño. Eso está en los versículos 14 y 15. Esta sería la segunda característica de por qué el Señor Jesucristo dice que es el buen pastor. Dice el 13, voy a leer desde el 13, dice: así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Entonces, dentro de ese segundo punto, vemos cómo Él las conoce, las discierne, ¿cierto? Es decir, sabe las diferencias que hay entre una y otra. Las ama, las cuida y las recibe. Ese es el cuidado que tiene con nosotros. Entonces, obviamente, ya dentro de la relación que nosotros como oveja tenemos con el Señor Jesús, es bueno que tengamos claro eso. La palabra dice que antes de que nosotros manifestemos nuestras necesidades, Él ya las conoce. Él nos conoce como ovejas. Sabe qué pensamos, qué sentimos. También la palabra dice que Él conoce nuestros pensamientos, ¿cierto? Nos cuida, nos ama y en todo momento está con nosotros. Entonces dice, las ovejas le reconocen a Él con los ojos de la fe. Entonces, 1 Corintios 8:3 nos hace ver esa parte. 1 Corintios 8:3, ya se la leo. Dice, pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Entonces obviamente tiene que ver con esa parte que también mencioné, de que por medio de la fe en Él, ¿cierto? Por medio de la salvación que Él nos da, nosotros ya hacemos parte del redil. Y acá la misma palabra lo dice, si nosotros lo amamos, somos conocidos por Él. Dice más que en conocerle a Él, más que en conocerle, Él, como la base y modelo de este conocimiento mutuo, es el conocimiento mutuo del Padre, que Él tiene con el Padre y el Padre con Él. O sea, obviamente es una relación que ya Él conoce, porque acá en el versículo dice que Él es conocido por el Padre, ¿cierto? Por eso Él es conocido por el Padre y el Padre por Él. En el 15, dice, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Eso es algo que Él ya conocía. Entonces, por eso mismo, así como el Padre conoce a Jesús, ¿cierto? Y Jesús conoce al Padre, pues obviamente el Señor Jesús nos conoce a cada uno de nosotros. Eso también está ahí en Juan 17:21, los capítulos más adelante, y dice así la palabra: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces, ese marco de esa relación viene de esa parte. Dentro de ese conocimiento que tiene su rebaño, vamos a ver entonces el versículo 16. Dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer. Y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Entonces, esas ovejas a las que se refiere el Señor ahí, somos nosotros, como iglesia. Somos los que no somos judíos. Entonces, el Señor también habla de esa importancia de que nosotros, de que Él nos iba a hacer ese llamado, ¿cierto? Nosotros somos esas ovejas
que no éramos de ese redil, o sea, de Israel, pero que obviamente Él tenía esa, yo diría que sí, esa misericordia de poder llamarnos a ese redil, porque dice, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Entonces eso lo vemos en Juan 11:52, en el versículo 52 del versículo 11 y del mismo libro de Juan, y dice, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Y también lo dice Juan 17:20. Juan 17:20 dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Entonces habla de nosotros. Y entonces ahora vamos al tercer punto de por qué, o dentro de esas características del por qué él se llama ser el buen pastor. Y entonces es el sacrificio que hace por su rebaño. Ese sería el tercer punto. Entonces, el primero que vimos es como dueño amante de su rebaño. El segundo, el conocimiento que tiene de su rebaño. Y el tercero, el sacrificio que hace por su rebaño. Eso ya está en los versículos finales del 17 al 18. Dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Entonces, si se dan cuenta, obviamente, Jesús es el buen pastor por eso mismo, porque Él da su vida por sus ovejas, ya la dio, pero Él tiene esa potestad sobre la muerte también y sobre la vida. Entonces vamos a ver en este tercer punto, ¿cierto?, de que el sacrificio que hace por su rebaño, y obviamente lo hace dentro de una declaración, dentro de ese propósito de morir por el rebaño. Lo dice en el versículo 17. Dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. ¿Cierto? Entonces no solo por el bien de sus ovejas, sino que Él también tomó el lugar de nosotros como ovejas. Entonces, vamos a ver 4 consideraciones de por qué Él podía decir eso, por qué Él podía sustentar lo que estaba diciendo en los versículos 17 y 18. Entonces, la primera, dentro de ese tercer punto, es al poner la vida por sus ovejas. Entonces, dentro del sacrificio que hace por su rebaño, la primera consideración es esa, al poner la vida por sus ovejas. Y eso está en Filipenses 2, 9, 11. Filipenses 2, 9 al 11. Dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Sí, estoy leyendo bien, sí. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, Él muere, ¿cierto? Él da la vida por nosotros, ¿cierto? Y merece el amor del Padre y el honor que el Padre le da o que le ha conferido. Entonces, por eso, Él dice que es el buen pastor. Nadie más podía haber hecho eso. Entonces, ningún fariseo tendría derecho a decir, no, yo sí soy el verdadero pastor, porque obviamente ningún fariseo podía haber dado la vida por nosotros. La segunda consideración, que daba la vida para recuperarla de nuevo. Eso está dentro de ese sacrificio que hace por su rebaño. La segunda, que daba la vida para recuperarla de nuevo. Esa partecita está en el versículo 17b, pero lo voy a leer todo. Dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida
para volverla a tomar. Entonces, la primera es esa. Vuelvo y repito la primera. Al poner la vida por sus ovejas, recibe el amor del Padre, ¿cierto? El segundo, que daba la vida para recuperarla de nuevo. En el versículo 17b. Solo el Señor Jesús tenía esa potestad y ese poder. Él es el único que ha podido vencer a la muerte, ¿cierto? Entonces el Padre le ama demasiado como para permitir que su cuerpo quedara en el sepulcro. Entonces el mismo Padre le da esa potestad al Señor Jesús. No lo podía dejar, porque, obviamente, por ese amor que el mismo Padre le tenía. Y eso está en Hechos 2:24. Hechos 2:24 dice: al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ello. Entonces, obviamente, por eso el Señor Jesús tiene esa potestad sobre la muerte, se la da el mismo Padre. La tercera, dentro de ese mismo sacrificio que hace por su rebaño, es que su sufrimiento y su muerte fueron perfectamente voluntarios. Eso, por eso mismo también lo hace el buen pastor. No creo que haya alguien que pueda haber hecho eso, solo él. Y eso está en el versículo 18. Dice: nadie me la quita, refiriéndose a la vida, sino que yo de mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Entonces, demuestra la autoridad del Señor Jesucristo sobre la muerte. Él se rindió voluntariamente, porque mucha gente dice: no, es que Él está muerto. Los que no conocen o no lo reconocen como Señor y Salvador dicen: no, Él está muerto, Él no resucitó. Pero es que, y lo muestran como si eso hubiese sido una derrota, al contrario. Entonces vuelvo y digo, demuestra la autoridad del Señor Jesucristo sobre la muerte. Él se rindió voluntariamente sobre la muerte, así como como todo su cuerpo tenía libertad para dejarlo, ¿cierto? Entonces, ¿qué muestra eso? Pues es la soberanía de Dios, esa potestad que Dios le da. Y eso está en Juan 19:30. Ya se las voy a leer. Juan 19:30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Entonces él mismo fue el que lo entregó. Entonces eso muestra, eso da sustento a esa parte voluntaria. Y la cuarta consideración dentro de ese mismo punto 3 es: puso su vida en obediencia al mandato del Padre. Siempre debemos recordar que el Señor Jesucristo, de lo que más nos dio ejemplo, fue poder hacer la voluntad del Padre y no hacer su propia voluntad. Entonces eso está en el 18b. Dice: tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Entonces, este sí se la voy a leer. Dice más: nunca es más libre el ser humano que cuando obedece fielmente a Dios, porque la obediencia no es otra cosa que el empalme ajustado con la divina omnipotencia, a la que nada ni nadie puede resistir. Entonces, mucha gente piensa que por obedecer pierde libertad, pero es al contrario. Es la mejor manera de mostrarle nuestro amor, ¿cierto? Ese escuchar la voz de Dios, ese de como ovejas siempre estar atentos a su voz. Entonces, vuelvo y menciono las tres características del por qué el Señor Jesús es el buen pastor. Y obviamente tiene que ver con el versículo 11, donde dice que el buen pastor su vida da por las ovejas. Y Él lo hizo así. Y obviamente por medio de esa obediencia al Padre es que Él puede decir que sí, que Él es el único dueño de nosotros, ¿cierto? Que Él tiene conocimiento de nosotros y que su sacrificio, ¿cierto? Es la mayor evidencia de ese derecho, ese sacrificio que hace por su rebaño. Si tomáramos o concluyéramos de manera global qué es lo que Él, o qué
¿Qué fue lo que él hizo para poder decir que él era el pastor? Fuera de los textos bíblicos que ya vimos que le daba ese derecho, ¿cierto? Esa autoridad, es la obra de la cruz. Esta parte de la palabra que nos muestra él como el buen pastor nos lleva a la cruz. Porque eso fue lo que él hizo. Nos llamó, ¿cierto? Pero no podemos ignorar que con base en ese versículo 9, donde él muestra esa puerta, ese lugar de acceso, ¿cierto? Para poder ser parte de ese rebaño, nos lleva a la cruz. No podemos dejar de lado la cruz. No podemos dejar de lado esa obra redentora que él hizo. Porque por medio de la fe, ¿cierto? Hacemos parte del redil. Pero obviamente él se muestra como pastor por lo que hizo en la cruz. Y eso es lo que nosotros no podemos desconocer. Gracias a Dios, gracias a Él, gracias a la fe que tenemos en Él, hoy podemos decir con mucha alegría, con mucho orgullo, que nosotros somos ovejas de Él, porque reconocemos su voz y por lo que hizo en la cruz, porque fue el único que dio la vida por nosotros. Eso es lo que lo hace a Él ser ese buen pastor, ¿no es cierto? Y ahora que estamos dentro del rebaño, pues ¿cuál es nuestra labor como ovejas? Pues honrar ese cuidado, ¿cierto? Honrar ese amor que Él tiene por nosotros y poder tener agudo nuestro oído, siempre escuchar la voz de Él, que obviamente está en su palabra, que obviamente está por medio de la instrucción de los pastores y que obviamente está dentro de esa relación. Otra conclusión que podemos sacar de esta palabra es esa familiaridad con Él, ¿no? Los pastores, por ejemplo, duermen entre las ovejas, ¿no? Los literales, los que en el campo, obviamente ellos, no sé si acá, creo que no, acá hay unos que sí, otros que no, porque por ejemplo cuando las llevan a pastos que ya quedan muy lejos, pues obviamente no hay un corral donde guardarlas. Entonces obviamente el pastor duerme con las ovejas y siempre está atento, siempre está presto a cuidarlas. Entonces obviamente eso también tiene que ver con esa familiaridad que debemos tener con el Señor Jesucristo, con el Espíritu Santo, porque no podemos decir, bueno, sí, ya somos ovejas, ya Él nos cuida, ya estamos en un rebaño. No, siempre tenemos que estar atentos a poder escuchar esa voz diaria, ¿cierto? Como lo que explicaba mi esposa esta mañana, de tener esa disposición de poder escuchar su voz. No podemos dejar de hacerlo. Todos los días de nuestra vida tenemos que hacer eso 24/7, estar muy atentos a la voz del Señor. No solo, digamos, en medio de nuestras circunstancias, sino también de los propósitos que Él tenga de manera personal, pero también de los propósitos que tenga con nosotros como congregación, como parte de este rebaño, ¿no? Y es ahí donde también entra la disposición de parte de nosotros como oveja a poder responder más bien al llamado de los pastores a estos tiempos de oración, o bueno, cuando vengan actividades que como rebaño pues realizamos. Entonces esa era la enseñanza de por qué el Señor Jesucristo es el buen pastor. Y vuelvo y digo, reitero, ¿qué es eso? Que Él dio su vida por nosotros, que no, por medio de la salvación y la fe en Él estamos dentro del rebaño y que obviamente no podemos dejar de escuchar su voz. Entonces vamos a orar para terminar.